Hoy vamos a ver cómo se calcula una platea de fundación de hormigón armado, también llamadas losas de cimentación, para viviendas de solo planta baja o planta baja y planta alta con estructura de hormigón armado. Primero tenemos que hacer un estudio de suelos. Tenemos que saber dónde vamos a fundar, dónde nos vamos a apoyar. Antes de cualquier tipo de fundación es conveniente tener un estudio de suelos. El mismo nos informará las características de los estratos del terreno que permitan definir las condiciones de fundación. Por ejemplo, nos va a decir el nivel de la napa freática, la existencia o no de arcillas expansivas u otros suelos a tener en cuenta por peligrosos, capacidad portante a distintos niveles de profundidad, sugerencia del estudio del laboratorio en cuanto al método más apropiado para utilizar en la fundación y sugerencia de preparación del suelo si el método aconsejado es platea, justamente lo que vamos a ver. Un párrafo que suelen tener los estudios de suelos es el siguiente, como modelo, ¿no? Fundación mediante platea rígida. A los efectos de realizar los cálculos se ha tenido en cuenta una platea rígida de aproximadamente 10 metros de lado. La misma se podrá apoyar superficialmente previa limpieza del terreno, retirando aproximadamente los primeros 50 centímetros de suelo suelto. Como les decía, esto es a modo de ejemplo. A veces el estudio aconseja 20 centímetros de suelo suelto con restos vegetales. Bueno, compactación del terreno expuesto, verificando una consistencia homogénea y agregado de suelos seleccionados tipo tosca, compactados adecuadamente hasta alcanzar el nivel de apoyo de la platea. Se suele recomendar una tensión admisible. Por ejemplo, acá está escrito de 0,6 kilogramos por centímetro cuadrado, pero depende del estudio, para dichos suelos, y un coeficiente de blasto, por ejemplo, vertical de KB igual 1 kilogramo por centímetro cúbico. Una vez tenido esto, como segundo paso, proceso estructural general. Tenemos que tener en claro la consideración de que fundando con platea es más conveniente, por eficaz y económico, proyectar mayor número de columnas que soporten menor cantidad de carga. Pensamiento opuesto al utilizado con bases aisladas, que hay que tratar de hacer la menor cantidad de bases aisladas por el costo de hacer las bases. Acá no, conviene tener más columnas. Más columnas con menos carga, porque total acá no tenemos que hacer bases. Tercer tema, cálculo y dimensionamiento general. Realizar el cálculo normalmente, ya explicado en otros videos, hasta las columnas, tabiques o mamposterías portantes de planta baja inclusive. Primordial para llegar a conocer las cargas de las columnas que deberá soportar nuestra platea. No escatimar en sección de columnas, ya que luego deberán verificar el punzonamiento sobre la misma. O sea que no conviene que sean muy finas, digamos, esbeltas. Mejor utilizar una cuantía pobre en acero, pero más hormigón. Por eso es que es más beneficioso transmitir las cargas a través de tabiques o paredes portantes porque tienen mucha sección inferior. Cuarto, un buen proyecto de la platea. Dibujar el perímetro de la platea de acuerdo a las dimensiones exteriores de la planta baja de arquitectura y agregarle 70 centímetros como mínimo para que las columnas no apoyen en los bordes, para que la superficie de apoyo sea mayor y para evitar socavamiento futuro por efecto del agua, lluvia, inundación, etcétera, agua que se pueda meter por abajo de la platea. Teniendo un borde con una vereda es más difícil que eso suceda.
Incluso, como se puede ver en la imagen 1, el espesor puede no ser constante en todas las superficies. Las veredas pueden ser un poco de menor espesor para que sea más difícil que entre el agua dentro de la vivienda. Quinto, cálculo y dimensionamiento de la platea. Verificar que la cantidad de carga total que transmiten las piezas verticales de la estructura, incluyendo el peso propio de la platea, no supera la tensión admisible del suelo que nos arrojó el estudio del laboratorio del ítem 1. O sea, la tensión de trabajo es igual a la suma de cargas de las columnas o de todas las piezas verticales de la estructura, dividido la superficie total de la platea. Y eso tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del suelo. Carga de una columna lo llamaremos N-col, N de la columna. Tensión admisible del suelo es sigma admisible del suelo. Si la ecuación anterior no verifica, se deberá agrandar el área de la misma. Es importante calcular el centro de gravedad de las cargas de las columnas y ubicarlo en el plano. Es probable que esto nos obligue a modificar el perímetro de la platea para verificar sectorialmente el punto A, porque por más que la suma de todas las cargas sea la relación que tenga con la superficie total sea menor que la tensión admisible, es probable que un sector esté muy solicitado y uno no tanto, el promedio de bien, pero un sector no está verificando. Entonces hay que tratar de ir tomando sectores de columna en particular. Luego hallaremos el espesor D minúscula de la platea, verificando cada columna el punzonamiento con la misma. Ahí vemos en el gráfico cómo interesa el perímetro de la columna y el espesor de la platea. La tensión tau de punzonamiento es igual a el n de la columna dividido el perímetro de la columna por el d, el espesor. O sea, la tensión tau de punzonamiento tiene que ser menor o igual a la tensión tau admisible del material, que para un hormigón H13 o H17, la tensión tau de punzonamiento admisible es igual a 10 kilos sobre centímetro cuadrado. Si vamos a utilizar un hormigón calidad H21, la tensión tau de punzonamiento admisible es 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Y si va a ser un H30, la tensión tau de punzonamiento admisible es 15 kilos sobre centímetro cuadrado. No hay que pasarse de ese valor, de esos valores. Un ejemplo numérico, N de columna más cargada, veo que es una que tiene 19 toneladas. Calidad de hormigón que voy a utilizar es H17. Un lado de la columna es 20 centímetros, otro lado de la columna es 30 centímetros. Entonces, la tensión tau de punzonamiento es igual a la carga, 19.000 kilogramos, serían 19 toneladas por 1000, dividido 2 por A más B, que es un lado más el otro, por el D, que es el espesor de la losa de la platea. Todo eso es igual a, entonces, 19.000 kilos dividido 2 por, entre paréntesis, 20 más 30, que eso es el perímetro, ¿no es cierto? Por D, que es el espesor de la platea. Y eso tiene que ser menor o igual a 10 kilos sobre centímetro cuadrado. Si despejo D, que es la única incógnita de esa ecuación, entonces D es igual a 19.000 kilos dividido 100 por 10 kilos sobre centímetro cuadrado. O sea, 19 centímetros como mínimo debería tener la platea. Y podría adoptar ese valor o redondear a 20 de espesor directamente. Pero hay muchas alternativas para tener en cuenta. Por ejemplo, si esa columna, que es la más cargada y está lejos de las cargas de las restantes columnas, entonces no nos enfocamos solamente en la más solicitada. Por ejemplo, N de las columnas restantes, supongamos que están en las 14 toneladas o menos, y también son de 20 por 30, entonces el D que se nos pediría si fuera así sería 14.000 kilos dividido el perímetro 100
por 10 kilos por centímetro cuadrado, que es tau de punzonamiento, eso da 14 centímetros. O sea, tenemos una columna que nos pide 19 y todas las demás nos piden 14 centímetros de espesor. No conviene construir la platea de 19 centímetros totalmente por una sola columna que lo necesite. Lo que puedo hacer en ese caso es adoptar como 14 centímetros, que es lo que me pide la mayoría de las columnas, y aumento las dimensiones de la columna que estaba cargada con 19 toneladas. Por ejemplo, 20 por 40 en vez de 20 por 30 como lo pensaba. Y ahí ahora la verifico con 20 por 40. Entonces, estado de punzonamiento de esa columna de 19.000 kilogramos, la divido por 2 por A más B, que sería el perímetro. También lo divido por el espesor y me da 19.000 kilos dividido 2 por 20 más 40 por 14. Estoy verificando los 14 que me daba el resto de las columnas. Eso me da 11,3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No verifica todavía. Así que debería seguir agrandando la columna. Seguramente, como estuve cerca de los 10 kilos por centímetro cuadrado, si a la columna, entonces en vez de 20 por 40 la agrando a 20 por 45, es muy probable que ahí sí ya verifique. Pero a lo mejor tampoco me viene bien que la columna que podía ser de 20 por 30, por culpa de la platea, del punzonamiento, la tenga que hacer de 20 por 45. Entonces adopto otra solución. La dejo de 20 por 40, aunque no verifique porque daba 11,3 kilos por centímetro cuadrado, mayor que 10, pero no la agrando a 20 por 45. Engroso un poco la platea solamente en ese lugar, que eso es lo que se denomina ábaco. Ahí a la vista, en la columna 7 de este gráfico, tenemos dibujado un ábaco que dice que es de espesor 25, o sea, la platea es de 20, pero en ese sector del ábaco es 25. Pueden ser los 5 centímetros que me hacían falta para verificar el punzonamiento. ¿Y de qué dimensiones? Y como va a ser de 20 por 40, tranquilamente el ábaco puede ser de 1 metro por 1 metro, 100 por 100. Entonces, para el resto de las columnas que verificaban bien, las uso, por ejemplo, de 20 o de 14, dependiendo de lo que sea, no lo que necesitemos. Pero la columna que necesito un poco más de espesor, ahí genero un ábaco que es un espesor un poco más grande en esa zona. Entonces, tau de punzonamiento es igual a 19.000 kilos dividido 2 por A más B por D, o sea, 19.000 kilos dividido 2 por 20 más 40 por 25 entonces. Y ahí me da 6,3, menor que 10. Verifica. Quizás si quiero hilar más finito, podría decir, 6,3 está mucho menor que 10. Bueno, entonces no la hago de 20 por 40, la hago de 20 por 35 y capaz que verifica. Bueno, por eso uno puede ir jugando con el espesor, con las medidas de las dimensiones. Armaduras. La armadura principal en una platea es en la cara superior. Por simetría, se arma del mismo modo en la parte inferior. Pero donde realmente mayor necesita, porque así trabaja la platea, al revés que cualquier losa común, es la armadura en la cara superior. Por lo tanto, lo reglamentario es armar las plateas con doble armadura, malla de acero superior e inferior, como un par de parrillas. Dejo a criterio de cada calculista optar por mallas de hierro del 6 o del 8, con separaciones que van desde 15 a 20 centímetros, dependiendo de si el cálculo del espesor D se adoptó por demás o justo con lo necesario. Vigas de fundación. Se deben conectar la mayoría de las columnas mediante vigas de fundación que rigidicen la platea en general y distribuyan la carga de las columnas de una manera más suave. Estas vigas de fundación se suelen adoptar de dos formas diferentes dependiendo de las posibilidades y costumbres del constructor, del costo de los materiales y la mano de obra en cada zona, etc. Hay varios motivos más. Cualquiera de los dos métodos de construcción son válidos si se calculan y construyen correctamente. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Vigas de fundación comunes
son las vigas rectangulares que se apoyan a un nivel inferior al del apoyo de la platea. Al ser más altas que anchas, tienen mayor momento de inercia, necesitarán poca cantidad de hierro, pero mayor cantidad de hormigón que las de el punto 5G, que son las que vamos a ver en el próximo punto. Otra desventaja es que se necesita mayor espesor de tosca compactada de base, ya que, vean la imagen 5 del corte del ábaco, se debe calar parte del entoscado, y no se puede tener un buen entoscado de 40 centímetros y luego calarle 30 centímetros para generar la viga hacia abajo. No nos va a quedar nada de tosca sobre el suelo malo que tenemos en el lote. Esto también acarrea mucho gasto de mano de obra. Y acá vienen las del 5G. Por eso yo siempre recomiendo las vigas cintas de fundación. Son vigas que ocupan el mismo espesor de la platea. Obviamente el cálculo solicitará más barras de hierro y un poco más de hormigón debido a que las losas resultan de espesores ligeramente mayores. La mano de obra y rapidez en la construcción son grandes ventajas respecto a que no hay que hacer zanjas, todo queda al mismo nivel. Incluso es más cómodo colocar la lona impermeabilizante inferior. También se ahorra en metros cúbicos de tosca. La rigidez realmente es menor que las de las vigas rectangulares comunes, por eso el cálculo pide más hierro. Pero si el entoscado se compacta correctamente, resulta altamente satisfactoria esta modalidad de viga cinta. Fíjense, todo a nivel, no hay que zanjear, todo más cómodo. No se lastima la tosca que hemos colocado y compactado. Ahí tenemos el armado de la armadura de una viga de fundación cinta. Por ejemplo, si tiene 25 de altura de espesor la platea, bueno, se hará de 20 el estribo. De 18 es algo normal en el ancho, así que bueno, si hacemos el perímetro más lo que ocupan los ganchitos, podemos decir que los hierros para los estribos los tenemos que cortar de 88 centímetros. 6 hierros del 10 tiene esta, 3 arriba y 3 abajo. Sin doblar, tomamos todo el corte con estribos, del 6 cada 20, que es una medida razonable. Se debe proyectar, en lo posible, vigas que crucen todo el ancho de la platea, uniendo columnas y yendo bajo paredes para soportar sus pesos propios o cargas que transmitan, como se ve en la siguiente imagen en color verde. En color verde podemos ver todas las vigas de fundación. Fíjense, un buen proyecto es la base de un buen funcionamiento de una platea. Hay vigas que cruzan de extremo izquierdo a derecho y hay vigas que van desde abajo hacia arriba, continuas, y eso le da mucha mayor rigidez a toda la platea. Esta es una presentación, un plano típico de presentación de una platea para que se pueda construir, para que el constructor la realice. En esta hay un poco de ábacos, hay 3, están las columnas, porque obviamente no hay que olvidarse de dejar los pelos para que luego salgan las columnas, ¿no es cierto? No nos tenemos que olvidar de los pelos al hacer la armadura y llenar de las columnas, sino después van a quedar todas sueltas las columnas. Se ven que hay veredas, ahí arriba a la derecha se ve. Es muy importante, si hay una viga de fundación, que pueda seguir hacia el borde de la vereda. Así también le da rigidez a la vereda, sobre todo si tienen el mismo espesor. Si tienen distinto espesor, bueno, se puede cambiar la medida de la viga cinta en ese caso, pero bueno, se puede dejar que los hierros de abajo, por lo menos, que es el nivel que se conserva, tengan continuidad de última, se anclan bien los de arriba. Bueno, espero que les haya servido esta explicación de las plateas, incluso el cálculo, así ustedes pueden pueden construir una buena platea y quedarse tranquilos de que no van a aparecer fisuras como suele pasar muchas veces.